¿Qué tal? ¿Cómo está? Está el delegado, creo que es Ángel, ¿no? Ángel Robles. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar la clase. Más bien dile a tus compañeros que todavía no se han unido, que ingresen con el correo de la universidad, ¿ya? Porque es la única forma que ingresen solos. Si ingresan con otro correo, estoy con el PPT y no voy a poder hacerlos ingresar. Así que a los que faltan, que ingresen por el correo de la universidad. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Por motivos de las elecciones y que la universidad es centro de votación, bueno, tenemos que hacerlo de manera virtual. Entonces vamos a... Un momentito. No sé si se ve el PPT. Bien, vamos a... Bueno, se entiende que ustedes ya revisaron esto, pero vamos a conversar algunas cosas al respecto. Bueno, la idea es hablar, primero vamos a hablar de preoperatorio y después de posoperatorio. Ese es mi correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna cosa adicional. También presencialmente los días que me toca la práctica de técnica, saliendo de técnica, de repente me pueden preguntar alguna cosa, que son los lunes y viernes a las 6 de la tarde más o menos. Una página de Face que vende cirugía técnica operatoria, ahí les dejo el enlace. Si quieren revisarla, la pueden revisar. Es una página que se creó a raíz del COVID y que se ponían algunos vídeos relacionados tanto a técnica operatoria y algunas cosas de cirugía general. Bien, pero este pretest no lo vamos a hacer, vamos a irnos de frente a la clase. Bueno, el preoperatorio, ¿no? ¿Qué es el preoperatorio? ¿No? Es el tiempo que transcurre desde el momento en que se decide una operación y comienza la anestesia, ¿no? El paciente llega de repente a consultorio. Vamos a suponer algo que es lo más frecuente en cirugía general, que son cálculos en la vesícula. Entonces, viene el paciente con el diagnóstico o con probabilidad. Bueno, finalmente le diagnostico los cálculos o confirmo los cálculos de vesícula, depende con una ecografía, y le pido, en ese momento le digo al señor de que debe operarse, ¿no? Si el paciente dice, ya, ok, sí me quiero operar, entonces ahí comenzamos a pedirle todos los preoperatorios, tanto de laboratorio, su imagen, los riesgos quirúrgicos que sean necesarios. Desde aquel momento en que el paciente decide operarse y comenzamos con todos los exámenes necesarios para tal fin, hasta el comienzo de la inducción anestésica en sala de operaciones el día de la cirugía, todo ese tiempo transcurrido es el preoperatorio. Pero ese tiempo transcurrido hay una evaluación preoperatoria donde nosotros tenemos que respondernos ciertas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud del paciente? Si tiene alguna enfermedad, una comorbilidad importante o no la tiene, si toma algún medicamento que tenemos que tomar en cuenta. Se me ocurre de repente el paciente tiene una válvula mitral, una cirugía que ha tenido como antecedente una válvula mitral, y el paciente entonces se anticoagula, ¿no? Entonces ese medicamento es importante porque seguro tendré que suspenderlo algunos días antes de la cirugía y cambiarlo probablemente por enoxaparina, y hasta 12 o 24 horas previas a la cirugía, suspenderla y después reiniciarla una vez, igual 12 o 24 horas en el postoperatorio, cuando obviamente no hayan signos de sangrado. Y también tenemos que tomar en cuenta las alergias que puede tener el paciente, que de alguna manera sea la comorbilidad, sea la medicación que utiliza, sea la alergia o alguna cosa condicionada a su estatus performance del paciente, que nos pudiera vaticinar algún tipo de complicación perioperatoria, y en algunos casos tenemos que compensar la enfermedad de fondo que pudiera tener para que el paciente entre con la menor cantidad de riesgo quirúrgico a sala de operaciones. Y igualmente, ¿no? Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿podemos mejorar su condición física y o mental antes de la cirugía para que evidentemente tengamos menor probabilidad de complicaciones? La valoración preoperatoria es el mejor predictor de morbo y mortalidad perioperatoria, justamente de acuerdo a la condición clínica del paciente. No es lo mismo esta paciente, una paciente mujer, joven, probablemente de menos de 30 años, sin ninguna comorbilidad. Evidentemente este paciente es un ASA 1 y la posibilidad de complicaciones es menos del 0.08%. Diferente a aquel paciente, ¿no? Adulto mayor, probablemente tiene una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, pero es oxígeno dependiente. Entonces, está haciendo una limitación funcional, probablemente una enfermedad crónica con limitación funcional,
entonces probablemente estamos hablando de una ASA3 y la posibilidad de complicaciones en el perioperatorio, pues evidentemente podría aumentar a un 5 o un 10% dependiendo, ¿no? Los objetivos de este preoperatorio es evidentemente evitar y reducir la mortalidad perioperatoria, y con ello facilita la recuperación, ¿no? Si estamos conscientes de las comorbilidades que el paciente tenga, de la medicación habitual que tome, de las alergias que pudiera tener, entonces nosotros podemos tener un status performance de inicio, y con ello vemos si podemos mejorar ese estado del paciente para mejorar ese riesgo quirúrgico. Y evidentemente con eso va a facilitar la recuperación, porque el paciente se va a recuperar más rápido si nosotros compensamos dentro de lo que se pueda las comorbilidades del paciente. Y evidentemente con ello va a haber una pronta reincorporación a la actividad laboral y al entorno familiar. Y además de este objetivo importante que tiene que ver mucho con el paciente y el entorno familiar, asimismo vamos a disminuir los costos hospitalarios, y con esto aumentamos la eficiencia en la calidad de atención del paciente, de la cirugía, y con esto la calidad de la salud en estos pacientes. Ahora, ¿quién realiza esta evaluación preoperatoria? Definitivamente el cirujano. El cirujano es el que va a iniciar esta evaluación preoperatoria, y en la gran mayoría de los casos va a necesitar un riesgo quirúrgico, que los pacientes menores de 60 años lo puede ser medicina interna, y los pacientes mayores de 60 años, dependiendo del protocolo de la institución donde usted trabaje, tendrá que verlo el cardiólogo y probablemente el neumólogo. En esa salud mayor de 60 años tiene que hacer riesgo quirúrgico por cardiología y riesgo quirúrgico por neumología. Menores de esta edad, cuando tenga evidentemente alguna condición de comorbilidad, como un EPOC, como una fibrosis pulmonar, de repente tiene menos de 60 años, pero es un paciente que trabajó en mina y tiene fibrosis pulmonar. ¿Necesita riesgo quirúrgico por neumología? Claro que sí, a pesar que no tiene 60 años, por la comorbilidad que tiene. Paciente igualmente que de repente tuvo un infarto hace un año, 42 años, ¿necesita un RQ por cardiología? Sí, no solamente por medicina interna, porque ya tiene una condición de comorbilidad cardiológica. Dentro de esta evaluación preoperatoria finalmente va a verlo el anestesiólogo y además algún otro especialista, dependiendo de la comorbilidad que el paciente tenga. Si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica terminal, que está en hemodiálisis, dentro de esta evaluación preoperatoria incluiremos la evaluación del nefrólogo para que nos dé indicaciones pre, intra y postoperatorio. De repente el paciente es un paciente diabético, insulino dependiente. Igualmente tendremos que pedir la evaluación del endocrinólogo para que nos dé estas indicaciones perioperatorias. En esta evaluación preoperatoria tenemos que tomar en cuenta todos los parámetros que están viendo ahí, que vamos a más o menos a definir cada uno. Por ejemplo, una buena historia clínica, ¿no? Es importante, ¿no? En medicina interna ustedes ya lo han visto, donde es importante tener en cuenta qué tan urgente es la cirugía, las alergias o las reacciones adversas que han tenido con medicamentos previos, los antecedentes patológicos, quirúrgicos, y en fin, cada una de las variables que tenemos que tener en cuenta en una buena evaluación clínica, tomando en cuenta tanto los antecedentes del paciente como los antecedentes familiares, como el entorno y la vivienda familiar con los servicios básicos que estos puedan tener, como también las alergias de los medicamentos que pudiera tener el paciente, las funciones biológicas, la historia de adicciones, tabaco, alcohol, drogas que pudiera tener el paciente, y evidentemente la anamnesis propia de la enfermedad actual, un examen físico completo. Muchas veces, si nosotros hacemos una buena historia clínica, podemos detectar enfermedades que de repente no se han detectado previamente. Se me ocurre, ¿no? Hacemos la evaluación clínica y observamos dedos en palillo de tambor, lo que nos hace parecer de que el paciente pudiera tener una enfermedad pulmonar crónica asociada, y con ello tendremos que evaluarlo más el tema pulmonar y seguramente sacarle exámenes, una placa de tórax, una que nos pueda ayudar a discernir si este paciente es exactamente el tipo de enfermedad que pudiera tener. O de repente conversando con el paciente podemos ver un síndrome de Raynaud, que nos podría hacer pensar de que el paciente de repente pudiera tener alguna colagenopatía adicional o algún tema de hemoglobinuria de repente en el paciente. Entonces, efectivamente la historia clínica nos va a ayudar mucho a poder tener un diagnóstico completo de qué tipo de paciente estamos tratando, y además que tenemos que tener en cuenta dos cosas: las comorbilidades con las que viene el paciente y la enfermedad actual con la que viene el paciente motivo de la cirugía.
Y según eso vamos a solicitar los exámenes que consideremos, ¿no? Importante identificar los pacientes de alto riesgo. Esta guía, si bien es cierto, es un poquito antigua, de 2014, pero nos ayuda mucho en el riesgo cardiovascular. Se identifica pacientes de alto riesgo gracias a este índice de riesgo cardíaco del I corregido. Es un baremo que se da una puntuación determinada dependiendo de la enfermedad cardíaca de fondo, renal o de diabetes que pudiera tener el paciente. Y de acuerdo a ello, si nosotros tenemos, por ejemplo, ningún paciente dentro de ningún riesgo o ningún punto dentro de ese score, el riesgo estimado a muerte cardíaca en el perioperatorio es muy, muy bajo, ¿no? 2.8, menos del 5%. Pero si tenemos más o igual a 3 puntos, podemos llegar incluso hasta un 20% de riesgo de mortalidad cardíaca en el perioperatorio. La capacidad funcional del paciente es importantísima, porque eso nos va a ayudar también a ver si es que tenemos algún factor de riesgo en la posibilidad de mortalidad o riesgo de mortalidad en el perioperatorio, por ejemplo, ¿no? Si hay una mala capacidad funcional en una cirugía torácica, el aumento de la mortalidad del riesgo aumenta 18 veces más. ¿Cómo vemos esto de la capacidad funcional? Suficiente con 4 METs es un riesgo más o menos aceptable, es aquel paciente que puede caminar cuanto menos una cuadra, pero en una misma dirección, es decir, en plano, ¿no? Caminar en plano, no pendientes, en plano. Si el paciente es capaz de no tener ninguna disnea y caminando una cuadra en territorio plano, cuanto menos tiene una capacidad funcional de 4 METs. Tiene una capacidad funcional mayor de 4 METs cuando el paciente, además de caminar una cuadra, puede subir escaleras, bajar escaleras, subir pendientes. Entonces nos está diciendo que los pacientes que tienen más de 4 METs, menor riesgo quirúrgico. Los que tienen menos de 4 METs, evidentemente hay mayor riesgo de poder tener mayor posibilidad de complicaciones o mortalidad en el perioperatorio. Hay que identificar, evidentemente, los factores de riesgos. En cuanto al preoperatorio, si bien es cierto, no debiera existir un preoperatorio de rutina y el preoperatorio debería ser dirigido de acuerdo a las comorbilidades o al examen físico o la historia clínica del paciente. Sin embargo, es importante que en la institución de salud donde usted trabaje, sea un hospital del MINSA, de salud, Fuerzas Armadas, hospitales o clínicas privadas o fuera del país, en cualquier institución de salud donde uno trabaja, uno tiene siempre que pedir cuál es el protocolo del preoperatorio donde usted trabaja. Por ejemplo, en de salud, el preoperatorio que se utiliza es el preoperatorio de Goldman, donde están los exámenes que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? El hemograma, la coagulación, bioquímica, examen de orina, grupo sanguíneo, EKG y placa de tórax. ¿No? A esto se une el riesgo quirúrgico, como comentamos, menos de 60 años sin comorbilidad, medicina interna con comorbilidad cardíaca, igual sea menor de 60 años, tiene que ver el cardiólogo, o comorbilidad neumológica igual. Mayores de 60 años, tenga o no tenga comorbilidades accesorias, tiene que hacerse riesgo quirúrgico por cardiología y por neumología. Bueno, acá te dice básicamente que en el mundo realmente no se hacen análisis de rutina, sin embargo, hay que respetar los protocolos de nuestros hospitales. Vamos a avanzar esto. ¿Cuándo tenemos que tomar todo un preoperatorio? Cuando de repente estamos obligados a tomarlo sí o sí, independientemente del protocolo que tengamos. Cuando es un paciente que no nos puede dar información sobre su estado físico o mental, ¿no? O el paciente tiene una alteración mental, está solo, si está despierto te puede dar información, pero tiene una patología mental y no tiene un familiar al costado que le pueda ayudar con saber exactamente todos sus antecedentes y todo ello. Entonces, en esos casos, definitivamente hay que hacer un riesgo un preoperatorio de rutina, independientemente del protocolo que se tenga en nuestros hospitales. En este preoperatorio tenemos que planear la cirugía, es decir, tenemos que tener la estrategia y la técnica quirúrgica que vamos a utilizar con el paciente, qué logística vamos a utilizar, ¿la tenemos, no la tenemos? Si no la tenemos, de repente tenemos que derivar a un hospital de mayor complejidad que el nuestro. Tenemos que tener en cuenta también el tipo y el riesgo de la cirugía y coordinar con la anestesiología el tipo de anestesia que se va a utilizar. Por ejemplo, en esto vamos a ver una tomografía donde en el hígado, si ustedes se van a dar cuenta, van a ver algunos nódulos pequeños, no muy grandes, diferentes. Estas manchitas negras, por ejemplo, ¿no? Manchitas negras, son nódulos. Este paciente es un paciente acá también. Es un paciente que
tenía hace unos años atrás, me parece que tenía unos 45 años, con antecedente de un tumor testicular, que se operó. En el seguimiento hizo metástasis hepáticas muy, muy grandes, irresecables de inicio, recibió quimioterapia, inmunoterapia, y estas metástasis se achicaron a lo que ven ustedes ahí. Entonces, en este paciente, vamos a ver que tenemos varios nódulos, podemos hacer un modelo de 3D, obviamente con guía de la tomografía y programas que nos ayudan a eso. Y vamos a ver de que los nódulos hepáticos o estas metástasis hepáticas están en el segmento 7, 2 en el segmento 6, 1 en el segmento 8, 1 en el 4 y 1 en el 3. Todas ellas, si ustedes ven las tomografías pasadas, son superficiales, casi todas, ¿no? Superficial, o sea, al costado de la cápsula, ¿no? Al costado de la cápsula, lo que nos obliga a hacer resecciones hepáticas atípicas, ¿no? Metastasectomías, darle un margen de 1 o 2 centímetros y sacar todo el nódulo con ese margen, sin necesidad de hacer una resección anatómica. Pero tenemos una única lesión muy pequeña, de menos de 1 centímetro, al costado de esta estructura blanquita que se ve acá, es la hepática media, pero que es intraparenquimal, no está superficial como las anteriores. Entonces, en ese caso tendríamos, acá lo vemos al lado de la hepática media, tendríamos que sacar probablemente todo el segmento 4. Y en metástasis, dependiendo el tipo tumoral, que en este caso es de seminoma, sí estaría indicado las resecciones, a pesar de que hay metástasis hepática, podemos resecarlas. A diferencia, por ejemplo, de metástasis hepática de adenocarcinoma de páncreas, donde en ese contexto, por la biología tumoral del paciente, no se puede resecar. Y ya solamente se le podría dar alguna terapia de quimioterapia. En el caso de las metástasis hepáticas de seminoma, como los neuroendocrinos, como las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, tienen opción quirúrgica todavía. Pero lo que cuanto menos parénquima saquemos, mejor, y acá nos obligaría a sacar todo el segmento 4 por un nódulo de menos de 1 centímetro. Entonces, en estos casos es mejor sacar todos los nódulos, ¿no? Resecciones atípicas de cada uno de estos nódulos o metastasectomía, y en el caso de este nódulo pequeño, en el segmento 4, podríamos hacer una ablación por radiofrecuencia. En sala de operaciones, ecografía, agarramos la aguja de radiofrecuencia, que va a servir prácticamente como para quemar la lesión, ubicamos la lesión y prácticamente la quemamos. Entonces, es lo que vamos a planear. Entonces, esa es la estrategia y la técnica quirúrgica que vamos a tomar en cuenta. Entonces, tenemos que ver, tenemos la logística, ok, tenemos el ecógrafo, tenemos todas las herramientas e instrumentos para hacer las transiciones hepáticas, tenemos por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica, en este caso mejor lo hacemos por abierta. Pero, por ejemplo, nosotros en mi hospital, en Revalliati, no tenemos este equipo de radiofrecuencia. Esta aguja, ¿qué cosa es lo que se hace? Esta aguja de radiofrecuencia es la que se compra a la empresa, para que la empresa, el día que nosotros programemos, obviamente tenemos que con tiempo agendar la cirugía, la empresa lo que hace por haber comprado la aguja, trae la máquina, lo que se llama sesión en uso, y podemos usar la máquina el día que hemos agendado la cirugía, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que preguntar en almacén si hay la aguja o no hay la aguja. Si hay la aguja, tenemos que coordinar con la empresa para que traiga la máquina y finalmente hacer la ablación en sala de operaciones. Si no tenemos la aguja en el almacén, tenemos que solicitar esa aguja que la compre, para que una vez comprada podemos utilizarla con esta máquina igualmente, ¿no? Entonces tenemos que organizar, tenemos que planificar la cirugía con toda la logística que sea necesaria. Si mi hospital no lo tiene y otro lo tiene, pues tendríamos que derivarlo al hospital donde tenga la logística necesaria. Otra cosa importante de tener en cuenta en el tipo de cirugía es, una cosa es una cirugía menor, como en este caso, que es un lipoma, anestesia local, no se hace en una sala de pequeñas intervenciones, diferente a aquel paciente que tenemos que hacer de repente una cirugía de Whipple, ¿no? Que seguramente más adelante verán, que es una tumoración, para los que ya llevaron técnica operatoria seguramente recordarán, para los que no, bueno, les comento, los tumores en cabeza de páncreas que no tienen metástasis y que son resecables, que no, de alguna manera no infiltran los vasos mesentéricos superiores, entonces se puede hacer una cirugía que es bastante extensa, que como ven acá en rojito, hay que sacar la cabeza del páncreas, todo el duodeno, una parte del estómago si es sin preservación de píloro. Cuando es con preservación de píloro podemos dejar el estómago, tenemos que sacar la vía biliar, la vesícula biliar, y del duodeno sacar también parte del yeyuno, más o menos hasta unos 5 o 6 centímetros después del ángulo de Treitz. Es una cirugía donde prácticamente es una extracción multiorgánica.
Y después tenemos que hacer la reconstrucción, ¿no? Que hay que hacer la reconstrucción de hacer una gastroenteroanastomosis, un hepático y una anastomosis, y una pancreato y una anastomosis. Evidentemente es una cirugía mucho más larga, mucho más compleja. Anestesia general, de todas maneras, vamos a necesitarlo. Entonces, una cosa es este tipo de cirugía de la complejidad que existe, con esta de muy poca complejidad y que solamente utilizamos anestesia local. Es por eso que también tenemos que tomar en cuenta el riesgo de la cirugía. Y para 2014, igualmente todavía válido esta guía, donde los pacientes con leve riesgo, solamente por el riesgo de la cirugía, no vamos a hablar del paciente, solamente de la cirugía, tenemos cirugías, por ejemplo, dentales, de la tiroides, cataratas, por ejemplo, son de bajo riesgo, menos de 1% de mortalidad. Y alto riesgo son todas aquellas que entramos a la cavidad abdominal, esplenectomía, hernia hiatal, trasplante renal, alto riesgo, resecciones hepáticas, trasplante de hígado, trasplante pulmonar, duodenopancreatectomías que hemos comentado hace un momento. Entonces, todas estas, tanto las que antes eran intermedio y alto riesgo, todas son consideradas como alto riesgo. Y de acuerdo a eso, también la posibilidad de mortalidad en el perioperatorio. La evaluación por anestesio es importante porque también ellos van a revisar los riesgos quirúrgicos, el ASA del paciente, solicita evaluación a veces por otra especialidad que de repente no vio el cirujano, elige qué tipo de anestesia va a recibir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando lleven la clase de hernias, el gol estándar para lo que viene a ser hernias inguinales bilaterales es la cirugía laparoscópica. También en otras cosas, pero digamos, para hernias inguinales bilaterales, la cirugía laparoscópica es lo que es lo más adecuado. Pero, ¿qué pasa? Una cosa es un paciente que de repente no tenga problema pulmonar de fondo y le puedo ofertar una cirugía laparoscópica. Una cirugía laparoscópica la podemos ofertar, ¿por qué? Porque es un paciente que no tiene problema pulmonar, no tiene problema cardíaco y le puedo poner una anestesia general. Con una anestesia general, tolera el CO2 que vamos a insuflar con el neumoperitoneo en esta cirugía laparoscópica y podemos operar. Pero, ¿qué pasaría si ese mismo paciente que tiene una hernia inguinal bilateral no fuera un paciente sin enfermedades importantes o fuera un paciente con un problema de una fibrosis pulmonar? Un paciente con una fibrosis pulmonar moderada o severa no va a tolerar el CO2, llevarlo a máquina de anestesia general va a significar que probablemente el paciente se complique un poco, no salga de máquina y la posibilidad de que se pueda complicar su función respiratoria, además de que también podría tener posibilidad de neumonías. Son más susceptibles estos pacientes. Entonces, en ese caso, ya no sería mejor hacer una cirugía laparoscópica, sino sería mejor, a propósito de la comorbilidad del paciente, escoger más bien una hernioplastia inguinal bilateral abierta, que podría hacerse con anestesia regional o incluso pudiera hacerse con bloqueo, ¿no? Una anestesia local, prácticamente. Entonces, va a importar mucho escoger el tipo de cirugía de acuerdo a las variables de la cirugía, de acuerdo a la anestesia, y tiene mucha relación con las comorbilidades del paciente. Y el anestesiólogo también va a hacer lo que es el consentimiento informado de anestesia. Bueno, el ASA, ustedes, los que ya vieron técnica, ya lo saben, los que no han visto técnica, solamente como un comentario. El ASA 1 es aquel paciente que no tiene ninguna comorbilidad. Seguramente los que están escuchando todos ustedes, seguramente pacientes jóvenes, seguramente no tienen mayor comorbilidad. Y vemos, ¿no?, de que la posibilidad de mortalidad es bien baja, ¿no?, perioperatoria, ¿no? 0.06, 0.08%, muy baja. Comienza a ir aumentando un ASA 2, un paciente probablemente con una enfermedad sistémica leve controlada, ¿no? De repente una diabetes controlada, una hipertensión arterial controlada. El ASA 3 es el paciente con enfermedad sistémica grave, pero con limitación funcional. Por ejemplo, paciente con EPOC que es oxígeno dependiente, es una enfermedad sistémica grave, tiene limitación funcional porque no puede subir escaleras, probablemente porque se cansa y necesita el oxígeno. Entonces el paciente puede llegar incluso a una mortalidad perioperatoria hasta del 4%.
El ASA4 es aquel paciente también con enfermedad sistémica grave, pero que es incapacitante para vivir en ese momento. Es un paciente que probablemente esté en UCI o UCIN, hospitalizado, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia respiratoria severa, que el paciente lo obligue a estar en unidad de cuidados intensivos. Una diabetes mellitus descompensada, probablemente con complicaciones severas en ese momento. Y el ASA5 es aquel paciente prácticamente ya terminal, ¿no? Cuya expectativa de vida con o sin tratamiento quirúrgico no supera las 24 horas y donde la mortalidad puede llegar hasta el 51% de los casos, ¿no? Paciente que llega con un aneurisma de aorta disecante roto, paciente con un traumatismo encefalocraniano que se está a punto de enclavar con un edema cerebral severo, ¿no? Bien, entonces esos son el ASA y la posibilidad de mortalidad. Cuando la cirugía es de emergencia, se le agrega una E y, bueno, si es una ASA1 y voy a operar alguna apendicectomía laparoscópica, será una ASA1E, ¿no? Los pacientes de edad avanzada, de más de 70 años, se incrementa, si es una ASA1, se incrementa a ASA2, por si acaso. Bueno, y el ASA6 es paciente con muerte cerebral, donante de órganos, que ingresa para ablación multiorgánica. Vamos a pasar esto. El riesgo quirúrgico de Goldman también es lo que utilizamos mayormente para los riesgos quirúrgicos. Igualmente hay un baremo, hay una puntuación determinada, y de acuerdo a ese baremo, el riesgo quirúrgico, cuando ustedes van a ver en la historia clínica RQ1, cardiológico, RQ1, RQ2, RQ3, se refieren a este riesgo quirúrgico de Goldman. Hay una puntuación, es un baremo, de acuerdo a la cantidad de puntos, vamos a clasificarlo RQ1 hasta el RQ4, y obviamente también tiene relación con el riesgo de mortalidad de origen cardíaco, ¿no? Si es un RQ1, la mortalidad es 0.2%, casi nada, pero si ya estamos hablando de un clase 4, un 56%. Es importante tenerlo en cuenta esto, tanto el ASA como el riesgo quirúrgico, porque cuando uno converse con el paciente y el familiar sobre su cirugía y de acuerdo a este riesgo quirúrgico, de acuerdo al ASA que tenga el paciente, uno tiene que darle las aproximaciones de riesgos de mortalidad y morbilidad perioperatoria, para que finalmente el paciente decida si se va a operar o no. Bien, por ejemplo, esta es una nota de anestesio, ellos van haciendo su reporte conforme va pasando la anestesia desde la inducción, que está en la X, la redondela con un punto en el centro es cuando inicia la cirugía. Y hacen su resumen, siempre el anestesiólogo, ¿no? La edad que tiene, si tiene algún factor de riesgo, el RQ, ¿no? RQ de cardio 3, ASA 3E, ¿no? Cirugía de emergencia, el riesgo neumológico 2, ¿no? Moderado, ¿no? Entonces, cuando vean esto ya sabemos a qué nos vamos a referir. La evaluación del riesgo quirúrgico tiene que ver mucho la enfermedad que motiva la cirugía, las enfermedades asociadas o comorbilidad que tenga el paciente y la cirugía que se va a realizar. Esto se lo voy a dejar ahí para que lo revisen. Es un algoritmo de evaluación cardíaca preoperatoria que va a depender si el paciente se difiere la cirugía o no, depende de la afección cardíaca que tenga y tiene que tomar en cuenta mucho el riesgo de la cirugía per se, que dijimos que era leve o alto. Estos dos se juntan en la guía nueva. Y tenemos que ver mucho los factores de riesgo clínico del I modificados. De eso se basa para poder discernir a dónde va la evaluación. Si diferimos la cirugía, no diferimos la cirugía, de repente tenemos que hacer un procedimiento cardíaco o hacer algo para compensar la parte cardíaca antes de operar al paciente. Bien, durante ese preoperatorio dijimos que tenemos que preparar al paciente, ¿no? Todas aquellas alteraciones médicas, psicológicas, nutricionales que tenga el paciente, tenemos que llevarlo o compensarlo lo mejor que se pueda hasta la cirugía. Cuando el paciente es una cirugía electiva, nos da tiempo para poder mejorar su status performance. Cuando el paciente viene y necesita una cirugía de emergencia, nos va a dar menos tiempo y tenemos que compensarlo dentro de lo que se pueda en un tiempo muy, muy corto. Hay medicamentos que tenemos que suspender el día de la cirugía, por ejemplo, los antidiabéticos orales se suspenden en el día de la cirugía y en vez de ello se tiene que dar insulinas a escala móvil. Hay pacientes que de repente lo evaluamos, de repente hay una bradicardia severa y necesita utilizar un marcapaso antes de la cirugía electiva. Tenemos que discernir mucho, obviamente si es cirugía electiva nos da más tiempo, cirugía de emergencia menos tiempo. Importante el soporte social y familiar. A veces el asistente social tiene que visitar las casas, sobre todo pacientes que van a hacer tributario y trasplantes. Tenemos que tener en cuenta los cuidados postoperatorios en casa que va a tener también el soporte familiar después de una cirugía compleja o una cirugía de trasplante.
pues sobre todo porque el paciente va a seguir un tratamiento postoperatorio, que no todo va a ser en la parte del hospital, en algún momento va a salir de alta y va a necesitar de alguna terapia en casa. Entonces es importante saber qué soporte familiar tiene. Y el consentimiento informado, en este consentimiento informado, el paciente tiene que evaluar los riesgos y beneficios de la cirugía paciente y familiar. En ese momento tenemos que consolidar la relación médico-paciente-familiar, donde tenemos que decirle claramente al paciente qué enfermedad tiene, motivo de la cirugía, qué cirugía se va a hacer, cuáles son las alternativas dentro de las estrategias quirúrgicas en sala de operaciones. Tenemos que decirle también los pros y los contras de la cirugía, el riesgo de complicaciones y mortalidad, y explicarle todo esto al paciente y al familiar para que finalmente el paciente y el familiar, sobre todo el paciente, ¿no?, decida, y el familiar esté al costado del paciente, decida si acepta la cirugía o no acepta la cirugía. Si acepta la cirugía, firma el consentimiento informado, aceptando obviamente los pros y los contras de la cirugía que pudiera existir. El consentimiento informado no se le da al paciente para que llene sus datos y firme, sino se le da al paciente sabiendo toda esta información. Y en este momento es donde tenemos que consolidar justamente esa relación médico-paciente, que es importante que no se rompa. Cuando se rompe la relación médico-paciente comienzan los problemas, ¿no? Comienzan los problemas de entendimiento, el paciente no se siente conforme, no hay una buena atención, no hay buena calidad de atención, y además de eso también puede repercutir judicialmente con el médico. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que no quedó claro? Nada, todo claro. Todo claro, doctora. Doctora. Todo claro, excelente. Bien, vamos a mirar este vídeo. No tiene audio, o mejor dicho, si hay un audio, que hay una música, no es para hablar, solamente hay que leer, ver las imágenes y leer lo que dice, y después me van a comentar un poco qué comentario pueden hacer o qué han sacado de ese vídeo. Vamos a bajar un poquito el volumen. ¿Se ve y se escucha? Sí, doctora. Ya, ok. Como le digo, pero no se quiere agrandar esto. Uy, no se quiere agrandar un poquito. Vamos a retroceder un poquito. Ya, ahora sí.
Bien, chicos. Bien, no sé, algún comentario a propósito de que en el preoperatorio pues conocemos al paciente, comenzamos con una relación médico-paciente familiar muchas veces y durante esas visitas el paciente pues si se crea una buena relación médico-paciente, el paciente confía en usted, ¿no? Comentarios del vídeo a propósito de... Bueno, si no dicen nada, no sé si estarán ahí. Acuña Córdoba, Sí, doctora. ¿qué me puedes comentar? Bueno, varios pacientes atraviesan diversas situaciones, algunos con diagnóstico, bueno, a la espera de diagnósticos, otros hospitalizados. Básicamente el practicar la empatía, ¿no? El ponernos en lugar del otro y cómo nos gustaría que nosotros o nuestros familiares sean atendidos. Uh-huh. Bien. A ver, ok, gracias, Kiara, ¿no? Aguilar, ok, gracias. Aguilar Espino, ¿qué nos puedes comentar? Aguilar Espino, si no está, le pongo falta, así después me digan que sí está. Pues está, pero está en la computadora nada más, pero ustedes no están. Ya, Asensio Aguirre, Asensio, ¿tampoco está? Asto, Goicochea. Sí, doctora, presente. Asto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué comentario puedes tener a propósito del vídeo y a propósito de lo que estamos comentando del consentimiento informado y el preoperatorio? Bueno, de que cada persona pasa una diferente situación en el hospital, ya sea, es bueno, experimenta diferentes emociones, ¿no? Puede estar ansioso, puede estar preocupado, o bueno, en el caso de lo que es el consentimiento informado, no logra entenderlo, o como que está en contra, ¿no? En contra, a favor, y bueno, así diferentes situaciones, favorables o desfavorables. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué eras tú en 3 años cuando seas médico? Bueno, ponerme en el lugar de la persona y, bueno, tratar de llegar para que pueda entender la importancia de la cirugía en caso lo amerite y que
se someta a dicho procedimiento. Ok, bien. Bien, bueno, más o menos la idea es esta, ¿no? La empatía es importantísima, ¿no? Con el paciente. Y con la familia, evidentemente, ¿no? Uno tratar de ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Como comentó su compañera Kiara, tratar de atender al paciente como nos gustaría que nos atendieran a nosotros o a un familiar muy cercano nuestro. Porque de eso se trata, ¿no? Se trata bueno, queremos, y de hecho seguramente todos ustedes que están estudiando medicina, yo que ya lo estudié, la idea de ser médico es justamente, hay una vocación de servicio, ¿no? Y gracias a esa vocación de servicio uno tiene que tratar de atender bien, ¿no? No vamos a estar en consultorio y de repente hablarle muy rápido al paciente, o no dejarlo hablar porque tengo que avanzar rápido, me tengo que ir temprano, ¿no? Hay que tratar de escuchar a los pacientes todo lo que te puedan decir, evidentemente tratar de encaminarlo al tipo de patología que tiene, pero escucharlo un poco, ¿no? A veces es importante. Bien, vamos a seguir viendo esto un ratito. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Bien, vamos a ver. Bueno, en el preoperatorio se ve el PPT, ¿no? Sí, doctora. Ok, en el preoperatorio inmediato se confirma evidentemente que el paciente, es decir, el paciente hay pacientes que ingresan ingresan días antes de la cirugía, hay pacientes que ingresan el mismo día de la cirugía, eso va a depender del hospital o de la clínica donde usted trabaje. Pero cuando ya el paciente está programado para, se me ocurre, para mañana, para hoy día, por ejemplo, entonces yo tengo que confirmar que todo, desde el día previo debiera confirmar que todo esté ok para que el paciente entre a sala de operaciones. Y ese mismo día yo tengo que verificar que se haya suspendido la medicación correcta, si recibe antidiabéticos orales que ya no los reciba, si recibe antihipertensivo que lo recibe ese día, ¿no? Verificar qué medicación recibió y qué cosa no recibió. Se marca la zona a ser operada antes que el paciente entre a quirófano el mismo día de la cirugía. Sobre todo cuando es necesario saber el lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a operar una hernia inguinal derecha, entonces tendré que marcar la zona que es la zona inguinal derecha. Si es izquierda, será la izquierda. El tema de vesícula no tengo por qué marcarlo porque yo no tengo dos vesículas, no tengo solamente una. Si es un hígado, igual, ¿no? Si de repente es una tumoración de partes blandas, sí tendré que marcarla. Si de repente es una eventración de alguna parte del abdomen, sí tendré que marcarla para ver exactamente dónde es que yo la vi, ¿no? Si es una amputación de un dedo, de un pie, del pie, de la pierna, por un problema de pie diabético, por ejemplo, también tenemos que marcarlo para saber exactamente a qué es y no equivocarnos del lugar, que sería muy trágico para el paciente como para nosotros. Bueno, ahí se le dejo el enlace de algunas recomendaciones antes de la cirugía, que básicamente es el NPO dentro en el día operatorio, que según los protocolos actuales no debería estar el paciente tampoco en NPO mucho tiempo, ¿no? Bien, algunos casos, ¿no? Pacientes de 78 años con antecedente de infarto, diabetes mellitus descompensada, insuficiencia renal crónica reagudizada, shock séptico por colecistitis aguda litiásica. Está con dobutamina, insuficiencia respiratoria y ventilación mecánica. Este es el paciente. ¿Cuál es el ASA del paciente? ¿ASA 1, ASA 2, ASA 3? ¿Podría ser 3, doctora? Ya, ok, podría ser 3. Ok, ¿cuál sería el manejo? Colecistectomía, laparoscópica. Hecho sea de paso, para las colitis agudas litiásicas, el gol estándar es la colecistectomía laparoscópica. Sería una colecistectomía laparoscópica. ¿O no? Pues yo no lo operaría. ¿Tú lo operarías? No, yo no lo operaría. Tú no lo operarías. ¿Entonces qué haces? Le rezamos. Le ponemos la velita en San Juan hasta dedo. ¿Qué hacemos con el paciente? Manejo médico está. A ver Manejo- si se puede estabilizar todas las otras cosas y luego. Ya, o sea, lo estabilizas y le das manejo antibiótico y algo para la inflamación, una cosa así, ¿sí? Ujú. Ya, ok, bien.
¿Alguien más quiera comentar? El delegado, ¿qué dice el delegado? ¿Qué hacemos? ¿El delegado está? Ya se fue. Sí, doctora. Oye, ya casi te pongo falta. Ya, cuéntame, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que dice tu compañero o no? ¿O lo operamos? ¿Hacemos la vesícula, la colestetomía abierta, la procópida? ¿Qué hacemos? O no sabrías qué hacer. ¿No? También esa respuesta, no sabría qué hacer. Creo que no estoy seguro, doctora. No estás seguro. Ok, bien. Entonces, miren, por ejemplo, si fuera un ASA 1, un ASA 2, probablemente yo voy a hacer una colestetomía laparoscópica de emergencia. Pero si estamos hablando de un ASA 3, un ASA 4, el paciente probablemente, sí, pues hay que compensarlo, hay que darle antibiótico, algo para el dolor, la inflamación, y probablemente si esto no mejora el tema vesicular, lo que voy a tener que hacer es una colecistostomía percutánea con anestesia local. Llevamos a radiólogo intervencionista en la cama del paciente de la UCI, ecografía, guía ecográfica, se drena la vesícula, se deja un drenaje, un tubo se coloca y con eso va a mejorar. ¿Por qué no lo opero? Porque la posibilidad de mortalidad en el perioperatorio es muy alta en ese tipo de pacientes. Cuando vean el tema de colitis aguda, ASA 3 es uno de los factores que contraindican la cirugía en ese momento, hasta que esté mejor o más compensado el paciente. Bien, tenemos el caso clínico de esta paciente, una mujer de 45 años, sin antecedentes médicos, ¿no? Con un tiempo de enfermedad de 1 año, distensión abdominal, llenura precoz, poca tolerancia bioral, vómitos postprandiales, ¿no? Que ha ido empeorando en el transcurso del último año. Una baja de peso de 20 kilos, esa es la foto de la paciente. Entonces, la pregunta es, ¿este paciente hasta ahí? ¿No? Uno ve eso y, digamos, por sintomatología, ves al paciente, ves ese síntoma, o esa sintomatología, o esa enfermedad actual, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo? Una neoplasia gástrica. Una neoplasia gástrica, ¿no? O sea, uno dice llenura precoz, distensión abdominal, esto es gastro, ¿no? Gastro puro, ¿no? Y veo a esta paciente, este paciente debe tener un cáncer gástrico. Entonces, ¿qué hago? Le hago una endoscopia alta, ¿no? Pero obviamente aparte pedir un hemograma y todo ello, ¿no? Entonces encontramos justamente pues una gran tumoración, que en la tomografía también se ve, del antro gástrico, ¿no? Pues, tiene su vesícula con cálculo, pero eso no es el problema. Evidentemente está casi todo estenosado, ahora justo hacer un hilito de gas, acá ya no se ve mayor cosa. Entonces vemos que es un NM gástrico, se sacó una biopsia, seguramente es algún adenocarcinoma, y es un cáncer gástrico de antro, ¿no? ¿Qué hacemos después? Tenemos esto, ¿qué hacemos? ¿Mañana lo operamos? ¿Hacemos alguna cosa adicional con el paciente? Esto es gastro puro, ahorita no es cirugía. ¿Podríamos ponerle una sonda, doctora? Porque como está con náuseas, podría aspirarse. Ya, ok, le ponemos una sonda porque hay una obstrucción, ¿no? Una obstrucción alta. ¿Algo más con el paciente? A ver, chicos y chicas. Pues si yo hablo, a cambio me aburro. ¿Alguien más? Aquí nos quedamos. Atención. ¿Atención está? Sí, doctora, buenas tardes. A ver, cuéntame. También empezaría, doctora, en una sonda Ya, para ¿qué más? que también en la estabilización del paciente, porque no se ve ¿Cómo nada le, si es que yo, cómo le doctora, estabilizamos? ¿Cómo estabilizamos a este paciente? principalmente son los signos vitales. Ya. Primero, pues Sus también, signos vitales están estables. ya, No hay por taquicardia, no hay ejemplo, hipotensión. ya, ahí, por ejemplo, lo que me preocuparía es la distensión abdominal que tiene y también la poca toleración vía oral. No darle fármacos que de repente le pueden causar más náuseas. Y también trabajar esa distensión abdominal, diría yo, doctora. Ya, pero sería con la distensión abdominal la tiene porque tiene llenura precoz por esta obstrucción, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora. Ya, algo más, a ver qué nos dice Avellaneda. ¿Qué más hacemos con el paciente? ¿Lo operamos mañana? ¿Avellaneda está? Ya, no está, falta. Aymerich, Ah, pues
Si en la tomografía no se ve metástasis, yo empezaría a correr riesgo quirúrgico. Riesgo quirúrgico ya, ok. ¿Algo más? No. Tomografía metástasis, porque tomografía de dónde? Esta es una tomografía de abdomen, ¿no? Pues me importa que no haya carcinomatosis o metástasis ganglionar, ¿no? Ya. ¿Algo más le pides al paciente? Mm, Pero tengo que valorar su alimentación, ¿no? Si no puede alimentarse, o sea, tengo que asegurar que pueda alimentarse también, porque me parece que si, o sea, si su albúmina se va muy mal, eso va a contraindicar la cirugía. Entonces, pues eso, Ok. y operarlo antes de que haga metástasis. Operarlo antes que haga metástasis. Muy bien, bueno, sí, en efecto, no con contarnos con la tomografía de abdomen, sino si no tiene pélvica, completarla con la tomografía pélvica, tomografía de tórax para ver si no hay metástasis, ¿no? Porque la metástasis no solamente es a nivel del peritoneo, sino también puede haber metástasis pélvica, no, de repente en anexos, o puede tener una metástasis pulmonar. Entonces tenemos que ver eso. ¿Ok? Bien. Entonces, definitivamente lo que se comentó hace un momento, ¿no? Lo que comentó su compañero Aymerich, que ellos de paso ha sido mi alumno en técnica, hay una serie de fisiología y fisiopatología del paciente cuando está prácticamente en ayunas o cuando tiene un tumor. Evidentemente hay una serie de reacciones a tomar en cuenta cuando ya está ayuno prolongado, ¿no? La lipólisis, el catabolismo proteico, la gluconogénesis. El paciente va a tratar de buscar las calorías de donde vayan, ¿no? Entonces, el paciente evidentemente debe tener, no tenemos acá el examen de laboratorio, pero de hecho su estado nutricional, hay una desnutrición severa. Seguro que su albúmina estará por menos de 2.5. Y entonces, en este tipo de paciente, vamos a suponer, tiene un cáncer gástrico. Vemos tomografías, tórax, abdomen, pélvica, no hay metástasis, todo está localizado. De repente puede haber algún ganglio, qué sé yo, pero está localizado. Entonces lo debemos operar. ¿Comenzamos con el preoperatorio? Sí, comenzamos a pedirle todo el preoperatorio. Pero tenemos que mejorar su estado nutricional. Porque si no mejoramos su estado nutricional, este paciente que pensamos sacar el estómago y hacer después un bypass entre el intestino y el esófago, o el intestino y el estómago, en el estómago del tercio superior, que va a ser lo que va a quedar, si no hay un buen estado nutricional del paciente, esa anastomosis se va a abrir. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías americanas y las guías europeas? Las guías americanas dicen que el paciente tiene que recibir algún soporte nutricional previo a la cirugía, 7 a 10 días antes. Las guías europeas hablan incluso hasta 14 días antes. Entonces, nosotros tenemos que ver, este paciente puede recibir un soporte nutricional bioral. No, porque el paciente no lo tolera. No lo tolera, está obstruido prácticamente el estómago, entonces no lo tolera. ¿Qué podemos hacer? Lo otro que nos queda es más fisiológico, es una nutrición enteral, ¿no? Porque la nutrición parenteral obviamente no está a riesgo tiene mayores riesgos, ¿no? De complicación del catéter, infecciones, en fin. Entonces lo que podríamos hacer es poner una sonda nasoyeyunal, pero por endoscopía, ¿no? Porque obviamente está casi todo obstruido. Encontrar un lugar donde no hay obstrucción, tendríamos que hacerlo por endoscopía, el gastroenterólogo, y colocar una sonda nasoyeyunal por endoscopía. Si esto no se pudiera, porque no hay lugar, se intenta y no se puede, no hay lugar, está totalmente obstruido, o es muy delgadito, de repente la zona que todavía queda sin obstrucción, entonces tenemos ahí que darle una nutrición parenteral. Sea cualquiera de las opciones, darlo en un promedio entre 10 a 14 días previos a la cirugía, para mejorar en algo el estado nutricional. Esto aplica en el caso de cirugía electiva. En el caso de una obstrucción de repente de colon, también por un tumor de colon que produce una obstrucción intestinal, en ese caso el paciente sí se tiene que operar de emergencia. Pues si no se abre el colon y obviamente hace una peritonitis fecaloidea. En ese paciente sí, no podemos prepararlo con el punto de vista nutricional porque es de emergencia. Entonces en ese caso se resecará el tumor para tratar la obstrucción intestinal y tendremos que hacer una colostomía probablemente, ¿no? Porque si lo juntamos, tenemos el riesgo de que esa anastomosis se abra, porque no hay una buena capacidad nutricional proteica en el paciente. ¿Ok? Entonces, en este paciente que es selectivo, lo podemos nutrir. En este paciente que tiene un cáncer en la parte del antro, lo que vamos a hacer es una gastrectomía subtotal. No vamos a sacar todo el estómago, sino subtotal, los 2 tercios inferiores del estómago, queda la parte del tercio superior. Y ahí es donde se va a llevar acá, obviamente se saca todo el estómago, los 2 tercios inferiores, se cierra el duodeno, eso se llama anatomía patológica. Duodeno vemos toda
rodilla duodenal, tercera, cuarta porción, ángulo de trace, y después más o menos unos 10 centímetros del ángulo de, no 10, unos 30, 40 centímetros del ángulo de trace cortamos, y llevamos el asa yeyunal hacia arriba, la parte distal lo cerramos, hacemos la anastomosis gastroentérica, y a más o menos unos 50, 60 centímetros de esta anastomosis, se hace otra anastomosis entre el intestino que venía del trace y el intestino que justo cae a los 50, 60 centímetros de la anastomosis previa. ¿Cómo se llama esta cirugía? Esta cirugía es una gastrectomía subtotal, gastroenteroanastomosis en Niederlux, que es la que te da menos reflujo. Y cuando hacemos esta cirugía, vamos a procurar que en la cirugía, obviamente, si se recibió nutrición enteral o parenteral, obviamente la sonda va a salir, ¿no? Si es parenteral, no tuvo la sonda. Entonces, durante la cirugía tendremos que colocar una sonda, no muy grande, puede ser una nasogástrica, una anélato, quiero que pase cuanto menos esta anastomosis, que es la de mayor riesgo, la gastroentérica, ¿no? Para que el paciente, una vez que ya no haya ilio, podamos alimentarlo lo más fisiológicamente posible por vía enteral. ¿Okay? Y en eso, y como obviamente al comienzo va a estar con un poco de hilio, va a tener tolerando de poco en poco, podemos incluso darle una nutrición mixta en el postoperatorio, darle nutrición enteral, teniendo ya esta sonda, dejándola en sala de operaciones esto, hay que tomarlo en cuenta, para iniciar la NET cuando se pueda y apenas el paciente entre a recuperación comenzar con nutrición parenteral total. Y en el transcurso de los días iremos bajando la nutrición parenteral y aumentando la nutrición enteral hasta que quitemos la nutrición parenteral, nos dejemos solamente con nutrición enteral y posteriormente comencemos incluso la vía oral, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que tener en cuenta justo en este preoperatorio, en el intraoperatorio también, desde el punto de vista en este caso nutricional del paciente. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, ok. Bueno, en el postoperatorio, el objetivo es detectar y corregir las anormalidades en la etapa temprana postoperatoria justamente para prevenir una complicación o detectar una complicación a tiempo. El mismo esquema, tener en cuenta las mismas variables que tenemos que tener en cuenta en el preoperatorio, lo tenemos que tener en cuenta en el postoperatorio. Enfermedades asociadas, enfermedad que motiva la cirugía y la cirugía que se va a realizar. Dentro de la clasificación de complicaciones quirúrgicas, esta clasificación que es la de Clavien-Dindot es la que yo les recomiendo que la revisen y la tengan en consideración, porque cuando uno hace un estudio de investigación y queremos comparar la morbilidad o las complicaciones postoperatorias que tuvo un paciente de determinada técnica quirúrgica con determinada enfermedad, y uno quiere comparar sus resultados con los resultados de repente de otros papers, lo que utilizan mayormente es esta clasificación de Clavien-Dindot, ¿no? Que va desde el grado 1 hasta el grado 5. El grado 1 es el más leve, el grado 5 es cuando ya el paciente fallece, y el grado 1 es cualquier desviación del postoperatorio normal, ¿no? Pero que no requiere un tratamiento ni farmacológico, ni endoscópico, ni quirúrgico, ni de radiología intervencionista. Solamente en este grado 1 solamente se permite tratamientos farmacológicos, más que todo sintomáticos, ¿no? Antieméticos, antipiréticos, analgésicos, hidratación con electrolitos. Incluye también infección del sitio operatorio superficial, pero tratable en la misma habitación del paciente. Y el grado 2 es cuando necesita algún tratamiento farmacológico que no hemos comentado en grado 1, ¿no? Y además de eso pudiera recibir hemoderivados o nutrición parenteral total. El grado 3 se clasifica en 3A y 3B. 3A es cuando requiere, el 3 en general es cuando requiere intervención quirúrgica, endoscópica y o radiológica en el postoperatorio para solucionar la complicación. 3A sin anestesia general, 3B con anestesia general. Por ejemplo, ¿no? Yo opero un paciente de una apendicitis y hace una colección intraabdominal que no mejora con tratamiento antibiótico. O sea, entonces yo tengo que hacerle un drenaje percutáneo. Como es un drenaje percutáneo con anestesia local, entonces necesito radiología intervencionista, sí, estamos dentro del 3. Sin anestesia general, porque es anestesia local, será un 3A. Pero si tenemos a un paciente que operamos de la misma paciente que tenemos hace un momento, ¿no? Que le íbamos a hacer la gastrectomía subtotal con gastroenteroanastomosis, una disección ganglionar de 2, ese mismo paciente no nos dimos cuenta, no tomamos en cuenta su estado nutricional, no le dimos nutrición preoperatoria.
tenía 2 de albúmina y le hicimos la cirugía. Se abre la anastomosis gastroentérica. El paciente tiene que entrar nuevamente a sala de operaciones a reoperar al paciente. Entonces, si necesita cirugía, ya estamos hablando de un 3B. ¿No? ¿Por qué? Porque necesita cirugía y ese va a necesitar anestesia general. Peor aún, si el paciente se choca o tiene alguna disfunción orgánica única o múltiple, ya estaríamos hablando de un 4A o un 4B. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la complicación máxima que tenga el paciente, posoperatoria, la vamos a clasificar dentro de esta clasificación de Clavien-Dindo para posoperatoria. En la evaluación posoperatoria tenemos que tomar en cuenta cada una de estas variables que ven aquí, las funciones vitales, la diuresis, el estado general neurológico del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, adultos mayores, que no hacen mucho fiebre, por ejemplo, y lo que van a hacer más es trastorno de sensorio. Y el paciente de repente o está sangrando o tiene un problema de sepsis secundaria a una complicación perioperatoria. Tenemos que hacer una evaluación completa del paciente, ¿no? El abdomen, cómo están los drenajes, si es que lo hemos operado de abdomen, el abdomen cómo está, el drenaje de la vía biliar, el drenaje que le dejamos de repente laminar en el abdomen cómo está, es sangre, es bilis, es intestinal o es una secreción serosa, que un serohemática que es normal después de un postoperatorio. Y tenemos que hacer una evaluación completa del paciente tomando en cuenta cada una de las cosas que están viendo en la diapositiva. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. La taquicardia en el postoperatorio, hay varias complicaciones que ustedes la van a revisar en el PPT, ¿no? Problemas de taquicardia que puede ir desde un dolor no bien manejado hasta un sangrado o una complicación cardíaca que tenemos que manejar diferente. La sepsis, la fiebre en el postoperatorio, dependiendo del día en el postoperatorio que estemos, podemos sospechar, por ejemplo, en el día 1, día 2, podemos sospechar que pudiera ser solamente el estrés quirúrgico y con esto los pirógenos endógenos y citoquinas que se activan propias del estrés postquirúrgico. Como también puede ser atelectasias o algún fármaco, alguna transfusión que da fiebre en el postoperatorio 1 o 2, ¿no? Fiebre en el postoperatorio precoz. Pero también, vamos a ver, esto lo van a revisar ustedes en casa porque el PPT lo tienen en el aula virtual. Vamos a mirar un poquito más. Hay fiebre en el postoperatorio temprano, en el 3er o 4º día, que ya son derivados de las vías o catéteres que tenga el paciente. Una infección urinaria, si le pusimos una sonda Foley, pudiera ser que en algunos casos la fiebre sea secundaria a una infección urinaria, una flebitis, ¿no? Sea flebitis de vías periféricas o una infección de catéter venoso central. Y también la posibilidad de trombosis venosa profunda, ¿no? Esta fiebre en el postoperatorio temprano usualmente se da en 3er y 4º día, tiene mucha relación a los catéteres que haya tenido el paciente a propósito de la cirugía, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y hay que revisar al paciente si no hay flebitis, si no lo hay, porque el tema también de estos 3er y 4º día también hay que ver si no hay una trombosis venosa profunda, que pudiera ser riesgo de una trombosis pulmonar. Siempre a pesar que el paciente le hemos operado, por ejemplo, el abdomen en cirugía general, no significa que solamente le vamos a ver el abdomen. En la visita médica tenemos que descubrir, verle las piernas cómo están. Pudiéramos dar la sorpresa de que tuviera la pierna una más hinchada que la otra y estaríamos hablando de que tiene probablemente una trombosis venosa profunda. Y tenemos que tratarlo con medidas justamente de anticoagulación y de hecho debiéramos prevenirlo, ¿no? Previamente con identificar factores de riesgo, medidas mecánicas. Las vendas, el vendaje miembro superior realmente no se hace, pero realmente no ayuda, sino las medidas especiales para lo que son las varices, eso sí va a ayudar. Y a veces en algunos casos es necesario anticoagular al paciente, ¿no? Para que justamente no haga tromboembolia pulmonar. Esta escala de Caprini también tiene una puntuación determinada y de acuerdo al tipo de cirugía o el tipo de enfermedad que tenga el paciente, o si el paciente es obeso, en fin, según la variable va a tener una cantidad de puntaje. Y de acuerdo al puntaje vamos a ver si tiene riesgo bajo o tiene un riesgo alto de hacer trombosis vasculares. Y de acuerdo al riesgo vamos a ver, por ejemplo, en un riesgo 1, solamente un riesgo 0, por ejemplo, solamente la deambulación temprana, que es el postoperatorio inmediato, a las pocas horas pueda caminar el paciente sin problemas. Tipo 1, tipo 2 nos hablan de una compresión neumática intermitente, que a veces se hacen en sala de operaciones cuando son cirugías mayores, o incluso medias para varices que nos pueden ayudar, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de un riesgo moderado, ya tenemos que anticoagular al paciente de manera profiláctica. Estas son las medidas de compresión, que son las que mejor ayudan, no tanto el vendaje de miembros inferiores.
La compresión neumática intermitente, mayormente la hacemos en sala de operaciones en cirugías que van a durar mucho tiempo, o cirugías complejas, o cirugías cardíacas, o cirugías de alta complejidad, donde ustedes ven, como es un aparatito que se colocan como una especie de vendas especiales en los miembros inferiores, va conectado a una máquina que lo que va a hacer es prácticamente como ayudar, como un efecto pulsátil, a que no se conserve la éstasis de las venas en el momento que el paciente esté echado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, y hay una éstasis. Esta maquinita lo que le va a ayudar es prácticamente como emitir pulsaciones para que no esté totalmente en éstasis y haya una circulación vascular adecuada. Como dijimos, en los pacientes con riesgo moderado o alto, tenemos que iniciar anticoagulación profiláctica en el perioperatorio, en el postoperatorio, apenas veamos que no haya posibilidad de sangrado. Bien, bueno, la fiebre en el postoperatorio tardío puede ser secundaria a una infección del sitio quirúrgico o a problemas de neumonías. La infección del sitio quirúrgico puede ser superficial, profunda. Superficial es piel y tejido celular subcutáneo. Infección del sitio quirúrgico profundo es cuando está comprometido la fascia, la aponeurosis, el músculo. Y la infección órgano-espacio es cuando ya está dentro de la cavidad donde hemos operado, ¿no? En el caso del abdomen, una colección de repente intraabdominal, ¿no? La infección de sitio quirúrgico, igualmente, cualquiera de estas opciones, ¿no? Que se vea, evidentemente, si se ve enrojecido, rubor, calor, hay drenaje purulento, tomamos cultivo, alguna de estas opciones, o el diagnóstico del cirujano nos va a dar el diagnóstico de infección de sitio quirúrgico superficial. En el tipo profundo, a veces la herida no está tan fea, por así decirlo, por fuera, pero por dentro comienza a crepitar, comienza a tener mucho dolor el paciente y aparentemente por fuera no hay muchos signos. Si tomamos un examen de imágenes, podemos ver gas, la típica fasciitis necrotizante, ¿no? Como se ve acá en la parte del músculo, y también se puede dar el diagnóstico en sala de operaciones, ¿no? La fascia totalmente necrótica, que hay que redebiridarla totalmente. Y tenemos también, bueno, acá igual se lo dejo, la infección de órgano-espacio, cuando por el drenaje que le dejamos de repente sale pus, o en las imágenes encontramos esta gran colección. Pues de repente fue operada una vesícula y encontramos una colección intrahepática o una colección intraabdominal. Bien, entonces la otra opción, entonces en el postoperatorio 1 ya habíamos comentado un y 2, estrés quirúrgico, atelectasia, fármacos o transfusiones. En el postoperatorio 3-4 todo lo derivado de catéteres y además trombosis venosa profunda. Y en el postoperatorio 5 y 8 la posibilidad es que sea una infección de sitio quirúrgico, superficial, profundo, órgano-espacio, o también la posibilidad de una dehiscencia de anastomosis, ¿no? Las anastomosis digestivas tienden a abrirse después del 5.º día, hay que tenerlo en cuenta también cuando comienza a haber fiebre y se asocia además de dolor abdominal, ver el drenaje si todavía lo tiene. Y las neumonías, sobre todo de intrahospitalarias, son las que van a estar a partir del 5.º, 8.º día. Importante que cuando veamos una fiebre en el postoperatorio tengamos en cuenta qué es lo más frecuente, hacer un buen examen físico para orientar el estudio en relación al tipo, en el día, el tipo de fiebre que se tenga, ¿no? Pues yo tengo una fiebre en el postoperatorio 1, yo no le voy a enviar a hacer una ecografía al paciente, ¿no? Seguramente puede ser o un tema de estrés quirúrgico o tendré que escuchar el pulmón, por ahí hay una atelectasia y de repente le podré pedir una radiografía de tórax, pero no va a ser necesaria una ecografía abdominal, salvo que obviamente el paciente tuviera un abdomen peritoneal, ¿no? Pero de no ser el caso, entonces no tendríamos por qué solicitar más exámenes de lo que no fuese necesario. Y el tratamiento va a estar en relación, obviamente, a la causa de la fiebre. La fiebre lo vamos a tratar sintomáticamente, de repente con metamizol, pero tenemos que hallar la causa de la fiebre para que no continúe con ello, ¿no? Si de repente la fiebre está en el postoperatorio 3, 4, comenzar a retirar catéteres, ¿no? Si está con una sonda Foley y el paciente tiene una buena dureza, hay que retirar esa sonda Foley y hacer un examen de orina con un urocultivo probablemente. Bueno, hay complicaciones respiratorias, vamos a avanzar un poquito. Esto lo revisan en el aula virtual. Bien, vamos a hacer este caso práctico, caso clínico en el postoperatorio. El paciente en el postoperatorio 3 que hace una resección intestinal, probablemente hay una tumoración ahí en el intestino, hace una resección de esa parte de la tumoración que originaba la obstrucción. Perdón, acá es una brida derecha. Había un paciente este paciente es un postoperatorio 3, una resección intestinal, hacen la resección de una parte del intestino, una anastomosis,
¿no? Es decir, juntan el intestino que está bueno, y esto fue por una obstrucción intestinal, por una necrosis segmentaria de ilion, por una brida. Es decir, el paciente tenía una brida que torció la parte, un segmento de ilion, y no lo torció obviamente no solamente el intestino, sino también torsiona la parte de su mesenterio, y originó la necrosis de ese segmento. Entonces, cuando ingresó a sala, tuvieron que hacer una resección de esa parte, hacer una anastomosis, y bien. Y en el postoperatorio 3 encontramos a este paciente con una distensión abdominal, náuseas y vómitos. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo en este paciente y el plan de trabajo a seguir con este paciente? A ver, chicos. A ver, ¿qué nos dice Beltrán Mendoza? ¿Beltrán está? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál sería tu Habría diagnóstico presuntivo? A ver, cuéntame. posiblemente dentro de las complicaciones la descistencia de la anastomosis, eh, o también podría ser una infección en el sitio quirúrgico o un absceso intraabdominal. Entonces, una infección órgano-espacio sería Ujú. una posibilidad. Ok. ¿Cuál sería su plan de trabajo? A ver, ¿no, Beltrán, a propósito de lo que nos ha comentado Beltrán Bobadilla? ¿Algún otro diagnóstico más? Pero sobre todo el plan de trabajo. ¿Qué hacemos con el paciente? Está sospechando abscesos de la pared abdominal, De la pared, no. Del abdomen. el abdomen. Condición. Intraabdominal. ¿Qué hacemos? Es una tomografía. Una tomografía. Ok. ¿Algo más? ¿Tomografía de dónde? ¿Cerebro? No, abdominal. Ah, ya. Pues importante decir el nombre y apellido, ¿no? ¿Tomografía de dónde? Yo pido tomografía, llega radiología a esa orden, ¿tomografía de dónde te la dan? Rebotan y el paciente bajó por gusto y el tecnólogo le gritó al paciente innecesariamente, porque usted no especificó la tomografía de dónde era. ¿Con contraste o sin contraste? ¿Qué nos dice Borja? Bueno, o sea, es que, doctora, yo planteaba otro diagnóstico. A ver, ¿qué diagnóstico planteas tú? Porque como tuvo una recesión intestinal, entonces lo que yo planteaba sería un hilio paralítico. Un hilo político, ok. Entonces, Es una ¿qué complicación exámenes frecuente, pides ¿no? entonces? Ajá, entonces, ¿qué exámenes pedirías? Pediría una radiografía de abdomen, que Ya, justamente es para ver, ¿no? O sea, más que nada el intestino, ¿no? ya. Para ver Pedimos si está. Ya, ok, de acuerdo, de acuerdo. Pedimos así radiografía de abdomen nada más. ¿Algo más en especial con la radiografía de abdomen? No solamente radiografía de abdomen. Bueno, es que, bueno, la radiografía nos orientaría a como es rápido, yo sugiero más que sería una radiografía, ¿no? Ya. De abdomen simple. ¿Algo más? No. Bueno, o sea, como está con náuseas y vómitos, también plantearía o sea, como manejo inicial, una sonda nasogástrica para Ya. evitar neumonía por respiración. Ok, y para descomprimir, ¿no es cierto? Ajá, también para descomprimir. Ok, por un tema de tiempo, porque también tiene su clase de técnica en breve. Bueno, algunas cosas interesantes que nos han dicho sus compañeras, lo cual es importante. Ahora, algunas cosas también, ¿no? Cuando se pide una radiografía de abdomen, sí, puedes pedir una radiografía de abdomen simple, podría, pero en este caso tú quieres saber si este paciente tiene un hilio paralítico, como bien dice, o este es un caso de una obstrucción intestinal mecánica, porque probablemente hubo una estenosis de la anastomosis, de repente yo apliqué la cara anterior con la cara posterior, aquellos que ya llevaron técnica ya saben eso, ¿no? Un punto muy grande, qué sé yo, apliqué la cara anterior y posterior y produje yo como cirujano una obstrucción intestinal mecánica. O de repente el paciente hizo una brida y se volteó el intestino. O de repente yo no cerré la brecha mesentérica y hizo una hernia interna el paciente. Igual, producida por mí como cirujano. Entonces tenemos que discernir si esto es un hilo paralítico o es una obstrucción mecánica. O es una dehiscencia anastomosis, que sería poco probable porque usualmente es a partir del 5.º día, pero pudiera darse el caso una dehiscencia precoz, ¿no?
En ese caso, nosotros cuando pedimos una radiografía de abdomen, se pide una radiografía de abdomen de pie y de cúbito, para justamente observar los niveles hidroaéreos. ¿Ok? Entonces es importante tomar en cuenta eso, radiografía de abdomen de pie y de cúbito. Esto es, recordemos gastroenterología, recordemos diagnóstico por imágenes, ¿no? Tenemos que pedirlo así. Entonces así nos va a tener más luces de que si esto se trata de un tema mecánico, que de repente necesito entrar a sala de operaciones con el paciente, o esto es un hilio paralítico fisiológico, ¿no? En el postoperatorio de un paciente operado en una cirugía digestiva. ¿Por qué? Porque ese solamente es manejo médico, de repente tendré que mejorar la hidratación, los electrolitos, la zona nasogástrica, le daré de repente algún procinético y no necesitaré entrar a sala de operaciones con este paciente. Entonces tenemos que discernir porque si no lo operamos a tiempo, el paciente se puede complicar y se puede morir. Y si lo operamos innecesariamente por un hilio, igualmente le aumentamos la posibilidad o el chance de complicarse. Entonces, en este paciente de entrada, básicamente tenemos que hidratarlo, como bien comentaron, de viendo venosa, el NPO, la zona nasogástrica, pedir electrolitos, pedir la radiografía de abdomen de pie y de cúbito, podremos dar un nutrición parenteral dependiendo del estado nutricional del paciente y si pensamos que el hilio va a durar mucho tiempo, y esta radiografía de abdomen que comentamos para discernir de qué se trata, ¿no? Si esto es un hilio paralítico o no. Algunas consideraciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta imagen que ven hacia la izquierda, ¿no? Hay una distensión de todo, ¿no? Hasta colon, pero hay gas en la polla rectal. Entonces este es un hilio, ¿no? La que se ve para la mano izquierda. A la mano derecha de su pantalla, lo que está todo distendido, solamente lo que vemos son asas delgadas, ¿no? Porque vemos las válvulas conniventes, la típica pila de monedas, ¿no? No vemos colon, no vemos gas en la ampolla. Entonces, esto es una obstrucción mecánica. Esta obstrucción mecánica tengamos que operarla. Y la tomografía nos puede ayudar para saber si es que hay una colección que está originando esto y que esto podría estar relacionada a una probable esencia de anastomosis. Puede ser que no tengamos ninguna colección y lo que tengamos más es una estenosis de la anastomosis. Bien, por algún motivo, y tendremos que seguramente en estos casos reoperar al paciente, por alguna de estas causas. ¿Ok? No bastará con el manejo que hemos dado al comienzo, manejo médico, sino seguramente tendremos que reoperarlo a este paciente. Un postoperatorio, un hilio fisiológico en un paciente operado de una cirugía intestinal o digestiva, 72 horas. Más de 72 horas estamos hablando de un hilio que ya no es fisiológico. Este está justo en el límite, ¿no? Y por lo tanto, ¿pudiera ser tratamiento fisiológico? Sí. Pero habrá que justamente hacer un plan de trabajo para decidir y sobre todo el tratamiento que vamos a dar. Muy rápidamente esta paciente mujer de 60 años, obesa, un IMC de 30, hipertensa, toma captopril, con eso se controla, sin alergias a medicamentos, presenta fractura de peroné con desplazamiento de fragmentos por caída de la escalera. Ustedes ya llevaron traumatología. ¿Fractura de qué es? Chicos, ustedes llevaron trauma. De peroné. Iba a decir el toque en Galaya que lo desaprobaron. Ya, ok, de peroné, muy bien. Entonces, bueno, le hicieron su preoperatorio, lo llevaron a sala de operaciones, hicieron una fijación del peroné, le colocaron una placa con tornillos, le colocaron la gota de yeso y todo sin complicaciones con la paciente. La paciente estaba muy bien, ustedes entraron a sala, es más, en el hospital donde estuvieron con algunos de los colegas de traumatología. En sala estuvieron con el residente le ponía la terapéutica al paciente, ¿no? Cefurosima para evitar que haya alguna infección, paracetamol para el dolor, tramadol sí, porque duele bastante la fractura y además con la cirugía que se le ha realizado, ¿no? Entonces cubrimos todo con ello, ¿no? Y el paciente lo vemos en el postoperatorio 1, está bien, tranquilo el paciente, y en el postoperatorio 2, que usted va a su práctica, y ve al paciente en la visita, que cursa con disnea súbita, dolor torácico, lipotimia, somnolencia. Las funciones vitales, 70/50. Frecuencia cardíaca en 125 por minuto y frecuencia respiratoria en 35 minutos. 35 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico? Con esto. Esto es medicina interna. No es cirugía. ¿Ah? Es un TEP. Es un TEP. Medicina interna básica es esto. Yo veo un paciente obeso, disnea súbita, dolor torácico, puede o no tener hipotimia,
somnolencia ya cuando ya tiene problema del sensorio, evidentemente, por repercusión neurológica. Pero un paciente con disnea de dolor torácico, y que es paciente obeso y además tiene una cirugía traumatológica, lo que yo pienso en ese momento es que esto es un TED. Y el paciente y el paciente finalmente falleció, ¿no? ¿Se pudo evitar? ¿Pudimos hacer algo nosotros? ¿O es que el destino ya estaba echado? El paciente tenía que morir. Pues pudo recibir enoxa en el postoperatorio, ¿no? Pudo recibir enoxa en el postoperatorio. ¿Le dimos enoxa? No. ¿Profiláctico? ¿Cuanto menos? No le dimos. Entonces, es importante el paciente en general que está con un tipo de fractura, hay que tomar en cuenta justamente que no se movilizan, más aún si tienen algunos factores de riesgo, ¿no? Recordar que dentro de los efectos fisiológicos de una cirugía es que en la coagulación va a aumentar la adhesividad plaquetaria, aumenta la activación de la coagulación y disminuye la fibrinólisis. Con esto el efecto clínico, ¿cuál es? Que de por sí va a haber un aumento de incidencia del tromboembolismo. En algunos será más, en algunos será menos, y va a depender mucho de las comorbilidades del paciente y digamos, el tipo de enfermedad que tenga el paciente que lo lleve a la cirugía y la cirugía, ¿no? Paciente que va a una colelab seguramente no habrá problema, pero un paciente que ya viene con un traumatismo, que obviamente va a estar inmovilizado, que en la cirugía va a estar inmovilizado, que en el postoperatorio igual, tenemos que tomar en cuenta esta escala de Caprini, ¿no es cierto? Y esta paciente, por ejemplo, era una obesa, ¿no es cierto? Era una obesa que ya tenía, cuando tenía IMC más de 25, ya tenemos un punto, creo que tenía algo de 60 años, me parece, 50 años, 60 años, otro punto más, 2 puntos. Si además de eso juntamos el tema del problema de la fractura de la pierna, 5 puntos, ahí nomás ya son 7 puntos, ¿no? Entonces, ¿a dónde estaríamos acá? Decimos riesgo alto, 5 más. Necesitamos una heparina de bajo peso molecular no fraccionada y una compresión neumática intermitente podría ser para la otra pierna en los lugares donde pudiera estar, o cuanto menos unas medias elásticas, ¿no? Las medias de compresión, la compresión neumática intermitente, si fuera factible en sala de operaciones, y después de sala, si estuviera esa posibilidad. Casi en la mayoría de estos hospitales no tenemos para el postoperatorio esto, pero sí debiéramos haberle dado una enoxaparina, cuanto menos a dosis profilácticas, ¿no? ¿Pudimos haberlo evitado? Sí, pudimos haberlo evitado. Bien, finalizando esta clase, es que el conocimiento es muy importante, ¿no? Porque si nosotros no tenemos el conocimiento claro de que, por ejemplo, en este paciente teníamos que darle una anticoagulación profiláctica por los factores de riesgo del paciente, por el tipo de cirugía, por el tipo de enfermedad traumatológica con la que viene. Además de ello, tomar en cuenta justamente este índice de Caprini y tomar en cuenta la fisiología después de la cirugía, de ese estrés quirúrgico que va a aumentar esa posibilidad de tromboembolia, sea para vía arterial o sea para vía venosa. Si no tenemos ese conocimiento, pues evidentemente no vamos a prevenir nada, ni vamos a tratar nada, porque no tenemos el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento que en el preoperatorio tenemos que compensar al paciente lo mejor posible, y en aquel paciente del cáncer gástrico no hubiéramos tenido el conocimiento que tenemos que mejorar el estado nutricional del paciente, porque si no se puede abrir esa anastomosis. Entonces igualmente, si no tenemos conocimiento, hacemos de que el paciente tenga un mayor riesgo de complicarse. ¿Se va a complicar? Puede ser que el paciente se complique, sí, puede ser que el paciente fallezca, sí, pero ya por su misma enfermedad per se. Pero no hagamos que por nuestra falta de conocimiento compliquemos al paciente. Entonces, el conocimiento es una reflexión final. El conocimiento es un importante recurso en la organización de los elementos necesarios, ¿no? Como movilidad del paciente, enfermedad por la que se va a realizar la cirugía y la cirugía a realizar. Para llegar a un diagnóstico certero, es fundamental para la toma de decisiones en el manejo del paciente, tanto en el pre como en el postoperatorio. Finalmente, el pronóstico del paciente y la sobrevida del paciente depende de ti, depende de ustedes, depende de nosotros. Nosotros, yo como médico y ustedes como futuros médicos. ¿Qué hacer? Estudiar, capacitarse y entrenarse. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro. Aparte que tienen que estudiar mucho. ¿Alguna duda, pregunta? Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Ok, bueno.